Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Pleya de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 5. La rutina comienza. Parte 4. Algo andaba mal aquí. Recostado sobre la rama de un árbol en su campo de entrenamiento elegido, había un ceño fruncido en el rostro de Daiki. Habían pasado 10 días desde que visitó el archivo de la biblioteca Shinobi. Con un nuevo ninjutsu que aprender, un nuevo estilo de taijutsu en el que centrarse, material de estudio que estudiar a fondo y un acondicionamiento físico en el que sumergirse, se había lanzado de lleno al entrenamiento. Fue tan fácil perderse en el entrenamiento cuando tenía cosas reales que aprender y esforzarse por lograr y ver los números cada vez mayores que la pantalla de estado le reflejaba. Los aumentos que obtuvo fueron asombrosos. Pero, extraño, muy extraño. Nombre: Daiki Yurei. Edad: 13. Capacidad de chakra: 4700. Genin élite. Fuerza: 23, 8500. Resistencia: 32, 500. Durabilidad: 23, 8500. Agilidad: 23, 8500. Taijutsu: 99, 500. Ninjutsu: 30, 500. Genjutsu: 10, 500. Bukijutsu: 15, 500. Chakra control: 146, 500. Afinidades de los chakras: rayo, N/A. No tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novato. Has alcanzado el nivel de un novato. Sus habilidades físicas habían aumentado alrededor de un 50% más o menos, su control de chakra había crecido un poco decentemente y su capacidad de chakra se había duplicado una vez más. Y solo que ahora figuraba como Genin élite. Es decir, con más de 5 veces la cantidad de chakra que tenía al despertar, seguía sin poder compararse con un Chunin. El alcance de las cosas era cada vez más difícil de calcular. Si esta cantidad solo se refería a Genin élite, ¿cuán absurda era la cantidad que tenía el Hokage gente como Naruto? Pero dejando eso de lado, el crecimiento más explosivo de todos fue su puntuación de taijutsu, que se había duplicado en los últimos 10 días. La cuestión era que había superado los 90 hacía 4 días. Desde entonces, fue como sacarse los dientes tratando de aumentarlo, incluso entrenándose en el suelo haciendo las formas de puño de pluma todos los días hasta que cayó y obtuvo un aumento de 2 o 3 puntos. Supongo que solo puedo crecer a cierta velocidad repasando las formas una y otra vez, reflexionó. No tenía experiencia usándola en una pelea de verdad. Bueno, probablemente pronto tendría la oportunidad de probarlo. Andaba bastante escaso de dinero. Solo le quedaban poco más de 40.000 rios, así que probablemente le alcanzaría una semana más, una semana y media como máximo, antes de tener que emprender una misión. Aún así, por cobarde que fuera, se sentía receloso de emprender cualquier misión que pudiera llevarlo a encontrarse con otros shinobi en combate. Las misiones de entrega solían salir del país del fuego, así que estaban descartadas por ahora. Supuso que podría limitarse a los rangos D por un tiempo, o averiguar si había otros rangos C cerca de la aldea. Quizás con suerte encontraría un grupo de bandidos o algo así escondido en algún lugar. Probablemente estarían más cerca de la corte del daimyo, en la capital y las aldeas cercanas, que de Konoha. No había mucho más que hacer en este momento, más allá de continuar con su entrenamiento, si bien estaba alcanzando una especie de límite suave en su taijutsu y demás, eso no significaba que su acondicionamiento físico fuera el mismo y por supuesto, estaban sus estudios de fuinjutsu. Había logrado aprender a hacer sellos de almacenamiento, y estaba tan cerca de poder hacer sellos explosivos con éxito, que ahora solo el 50% de ellos explotaban en su cara. Supongo que está el hospital, como dijo Shio, pensó Daiki, desvaneciendo la pantalla de estado con un pensamiento. El jutsu de palma mística sería de gran ayuda, no solo para aumentar sus logros de entrenamiento y tratar lesiones, sino también, fue el jutsu que Noara Rin utilizó para implantar el Sharingan de ataque Kakashi. No había forma de que pudiera conseguir un Sharingan. Los únicos que lo tenían eran Danzo y Tobi, o mejor dicho, Obito. Y tal vez Orochimaru. Pero sí, ponerle las manos encima a cualquiera de sus posesiones era una quimera. Todos eran shinobi de nivel Kage. Al diablo con ese ruido. Pero al mismo tiempo, no era como si el Sharingan fuera el único dojutsu existente.
Puede que sea sospechoso, pero había confirmado la existencia de un shinobi rebelde, entre otros. Uno llamado Kurosaki Raiga, el actual poseedor de las espadas Kiba. Una de las 7 espadas legendarias de espadachín, o 2, supuso, lo que iría muy bien con su afinidad con el rayo, ¿no? Lo malo fue que él conocía a un objetivo conveniente y débil con un par de ojos muy interesantes que estaba con Raiga. Mataría a 2 pájaros de un tiro. No es que estuviera decidido a seguir ese camino, simplemente era una opción que tenía a su disposición. Pasaría mucho tiempo antes de que fuera capaz de cazar y matar a un miembro de los 7 espadachines ninja de la niebla, incluso si era el más débil de todos. Bien, primero palma mística, luego haré una misión, decidió Daiki, deslizándose de la rama del árbol y cayendo al suelo, desapareciendo a toda velocidad mientras regresaba a la zona principal de la aldea, rumbo al hospital. Cuando llegó al hospital, realmente no podía pensar en cómo hacer las cosas más allá de preguntarle a la enfermera ubicada en la recepción. Afortunadamente, ella fue de gran ayuda y lo dirigió hacia el ala derecha del hospital, hasta la parte superior, justo debajo del tejado. Era un edificio bastante grande y, en el camino, incluso notó un par de tanques de almacenamiento de agua que se abrieron durante cierta pelea. La zona a la que se dirigió era un largo y sinuoso pasillo que conducía a un par de grandes puertas dobles. Frente a ellas, 2 ninjas con uniforme médico las custodiaban a ambos lados. Como no podía sentir el chakra y el hecho de que vestían uniformes y nada más, no podía evaluar realmente qué nivel de shinobi eran, pero, teniendo en cuenta que ambos eran hombres adultos, diría que eran chunin siguiendo su instinto. ¿Necesitas algo?, preguntó el de la derecha. Sí, Daiki hizo una mueca, tratando de pensar qué decir. Antes de decidirse por ser sincero, la enfermera de recepción me envió para acá. Estoy buscando información sobre cómo obtener entrenamiento de ninja médico. Sus rostros estaban completamente cubiertos más allá de sus ojos, pero aún así distinguió una ceja levantada. No veo muchos niños de tu edad hoy en día tratando de aprender esto. Bien por ti, el hombre se rió entre dientes. La única otra de tu edad que intenta el entrenamiento actualmente es esa chica de pelo moño que ha fallado 3 veces en el último año para dominar la técnica de la palma mística. ¿Esa sería, Tenten? Recordó que tenía un arco argumental en el que quería aprender ninjutsu para ser como Tsunade, pero le faltaba control del chakra, y por eso se dedicó a aprender fuinjutsu para complementar su bukijutsu. Qué raro, parece muy útil saberlo, respondió Daiki encogiéndose de hombros. Bueno, los niños de tu edad están más interesados en aprender a lanzar bolas de fuego y disparar rayos, resopló el hombre. Luego metió la mano en su uniforme y sacó un pergamino enrollado. Aún así, a pesar de tu interés, aún debes aprender este jutsu. Vuelve cuando creas que lo has hecho y te pondremos a prueba. Esta es la cualificación básica que necesitas para ser un ninja médico. Si ni siquiera puedes aprender esto, bueno, no puedes, así de simple. Daiki levantó una ceja, pero atrapó el pergamino cuando se lo arrojaron. ¿Guardas esto a mano para regalar?, preguntó dubitativo. El ninja médico se encogió de hombros. El médico jefe es un tipo irritable, muy ocupado, siempre en movimiento y atendiendo pacientes, respondió. Lo organizó de esta manera para que nadie lo molestara excepto aquellos que tienen el potencial de ser ninja médico. Daiki hizo una mueca y una voz resonó en sus oídos mientras recordaba su prueba de genin. Mira, tengo muchas responsabilidades y algunas cosas especiales que quiero transmitir. Busco a gente con gran potencial. Si no pueden darme ni un solo golpe, 3 contra 1 a su edad, entonces no son ustedes, así que vengan a por mí, tienen 1 hora. Maldito Genma. Está bien, te llamaré cuando termine con esto, gracias. Empujó esos pensamientos a un lado y se despidió de los 2 guardias ninja médicos y continuó su camino. Desenrolló el pergamino mientras caminaba y lo leyó distraídamente mientras se dirigía al exterior. En la parte superior, el pergamino detallaba el nombre del jutsu y sus usos generales, que eran bastante numerosos. Si bien no podía reparar huesos rotos, podía curarlos si se le proporcionaba suficiente chakra, además de reparar tejido cutáneo, reconectar nervios y mucho más. Se recomendaba que uno debía dominar los ejercicios de caminar sobre el árbol y caminar sobre el agua antes de intentar el jutsu e incluso entonces, eso no era una indicación segura de poder aprender el jutsu. En cuanto a los sellos manuales, solo había 2. Un par de variaciones modificadas de los sellos del buey y del tigre. Y al final figuraba la prueba que tendría que pasar.
Tendría que usarla para salvar la vida de un pez grande que había sido apuñalado y dejado fuera del agua para que se asfixiara. Pobre pez, eso fue una mierda muy dura. De vuelta al campo de entrenamiento, supongo. Daiki suspiró. Esto probablemente le llevaría bastante tiempo, a juzgar por el tiempo que le llevó a aprender a caminar sobre árboles y sobre agua. Capítulo 6. El castillo. Parte 1. 7 días, una semana, dicho de otro modo, en punto. Eso fue lo que tardó, 7 malditos días. Y su billetera estaba vacía en ese momento. En serio, solo le quedaban 9000 ríos. Fue un poco desmoralizante ver que su dinero estaba tan bajo después de haber tenido tan buenos ahorros apenas un mes atrás. Pero lo había logrado, había dominado el jutsu e hizo que esos números aumentaran considerablemente en el proceso, incluso se había hecho un corte en la palma con un kunai y lo había curado solo para asegurarse de haberlo dominado. Nombre. Daiki Yurei era 13. Capacidad de chakra. 5420, 6400, Gemi Melite. Fuerza. 31, 500. Resistencia. 47, 500. Durabilidad. 31, 500. Agilidad. 31, 500. Taijutsu. 105, 500. Ninjutsu. 55, 500. Genjutsu. 10, 500. Bukijutsu. 15, 500. Chakra control. 155, 500. Afinidades de los chakras. Rayo, N/A. No tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novato. Has alcanzado el nivel de un novato. El taijutsu finalmente había superado los 100 y el ninjutsu los 50, y todas sus estadísticas físicas habían superado los 30. En un mes, solo en habilidad física pura, se había vuelto el doble de fuerte. Eso fue realmente asombroso. E incluso finalmente logró reducir su margen de error con remates explosivos y podía anotarlos prácticamente sobre la marcha. Y bueno, si sobre la marcha significara sentarse increíblemente quieto y concentrado durante 5 minutos, pero semántica. Bueno, no he usado tanto chakra, así que por ahora debería estar bien irme, murmuró Daiki, estirando los brazos. Bueno, antes de ir a una misión, tuvo que irse a casa y dejar las pesas. No tenía la confianza suficiente para seguir usándolas en una misión. No tardó mucho, y disfrutó de la sensación de liberarse de sus pesas. Casi parecía volar por los aires con la rapidez con la que se movía sin ellas. Llegó rápidamente al edificio del Hokage, asintió con la cabeza a los guardias apostados en las puertas principales y se dirigió al interior, girando rápidamente a la derecha, dirigiéndose a la sala de admisión de la misión. Cuando entró, vio al mismísimo Hokage sentado en el escritorio principal y muchos shinobi distribuidos en otros escritorios. Ah, joven Daiki-kun, el Hokage, Hiruzen Sarutobi, lo saludó con una cálida sonrisa mientras entraba y se dirigía al escritorio. Ha pasado un mes desde la última vez que te vi, ¿cómo estás? Todo ha ido bien, Hokage-sama. Daiki inclinó la cabeza respetuosamente. Decidí pasar el último mes perfeccionándome y volviéndome mucho más fuerte. Me mostraron lo débil que realmente era en la última misión. Eres joven, no te apresures, muchacho, rió Hiruzen levemente, aunque debo admitir que parece que has estado entrenando increíblemente duro, tu chakra ha crecido enormemente desde la última vez que te vi. Se dio cuenta enseguida, ¿eh? Como era de esperar del Hokage. Es sorprendente que se molestara en recordar a un don nadie tan débil como él. Un shinobi mayor me dio algunos consejos cuando lo vi caminar sobre el agua. Me dio una breve explicación de las técnicas de caminar sobre árboles y sobre el agua, respondió Daiki. Además, por sugerencia del bibliotecario del archivo, solicité el entrenamiento de ninja médico y, desde entonces, he aprendido el jutsu de la palma mística, y he estado gastándome chakra al máximo, todos los días. Impresionante, tanta dedicación a tu entrenamiento, elogió Sarutobi. Quizás serás el nuevo médico jefe algún día, superando incluso a mi antiguo estudiante. Reflexionó cálidamente. Daiki sintió que sus mejillas se sonrojaban por el calor que el hombre parecía emitir y agachó la cabeza. Lo dudo, Hokage-sama, estaba más interesado en el jutsu de palma mística para complementar mi entrenamiento para su uso en el campo. Ya veo, eso es muy inteligente de tu parte. Sarutobi dio un pequeño aplauso, aunque, ya basta de este viejo fósil, estoy seguro de que viniste aquí por una misión y no para que te presione todo el día. No, con gusto hablaré con usted, Hokage-sama, cuando quiera. Daiki levantó la cabeza instintivamente y le aseguró al anciano de túnica roja y blanca. De hecho, tenía una pregunta que esperaba que pudiera responderme. Oh. Sarutobi levantó una ceja. Soy todo oídos, muchacho. Dispara, si puedo responder, lo haré.
Gracias, respondió el adolescente. Se trata de Jutsu elemental, o mejor dicho, de entrenamiento para Jutsu elemental. Hace poco descubrí que tengo afinidad con el elemento rayo y esperaba que pudieras decirme cómo entrenarlo. Vaya, no apuntas bajo, ¿verdad? ¿Manipulación elemental a tu edad? Impresionante, dijo Sarutobi riendo entre dientes. Sinceramente, creo que es demasiado pronto para ti, pero puedo darte algunos consejos. La clave para convertir tu chakra en chakra relámpago es la fricción, forzando a tu chakra a rozarse consigo mismo a velocidades casi instantáneas, de forma similar a cómo se genera la electricidad. Daiki abrió mucho los ojos. Era tan simple, ¿cómo no se había dado cuenta? Ya veo. Gracias, Okage-sama, esto será fantástico para mi entrenamiento. Bueno, espero ver tu progreso en persona pronto, rió el Hokage con un ligero gesto, dándole las gracias. Ahora, ¿qué tipo de misión te interesa hoy? ¿Una de rango D? ¿O quizás una de rango C? Honestamente necesitaba el dinero, por lo que un rango C sería su mejor opción. Espero competir en los próximos exámenes de Chunin, por lo que acumular rangos C es a lo que apuntaré, respondió Daiki. Entonces sí, un rango C, por favor. Hiruzen negó con la cabeza, divertido. ¿Aspiras a competir en los exámenes Chunin como novato? Tu ambición no es pequeña, respondió, antes de rebuscar entre los papeles que tenía delante. ¿Qué tipo de papel te gustaría? Los mantendré, por lo general, de rango C bajo, por supuesto. Tenemos algunas misiones de entrega y una de exterminio de bandidos solicitada por el país de los cuellos. Casi se estremeció al pensar en una misión de reparto. Su último intento resultó en su asesinato. ¿Pero exterminar bandidos en el país de los cuellos? Eso sí que era interesante. Para empezar, estaba camino a Asuna, según sus cálculos, así que era muy improbable que se topara con alguno de esos cabrones. Pero más que eso, ¿no hubo una misión que Naruto hizo en la Tierra de los Cuellos? Donde se topó con una enorme invocación de camaleón disfrazada de castillo, que contenía el pergamino de invocación de su clan dentro. Si recordaba bien, el camaleón era absolutamente enorme, posiblemente más grande que Gamabunta, no había duda de que era una invocación de jefe. Era arriesgado acercarse a la invocación de un jefe con su debilidad actual. Pero si lograba ganarse su lealtad, y sabía que el espíritu de su invocador estaba atado a él por alguna razón, lo que lo hacía plausible y qué posibilidades. Fue un alto riesgo y una gran recompensa. Aceptaré la misión de exterminio de bandidos, Okage-sama, decidió Daiki. Además, necesitaba acostumbrarse a matar a otros humanos. Bandits sería el mejor paso para empezar en ese frente. Y estaría ayudando a personas inocentes aterrorizadas por bandidos. Todos ganan. Excepto los bandidos, pero eran bandidos, así que ¿a quién le importaban? Muy bien, el Hokage enrolló un pergamino y se lo entregó. El cliente se encuentra actualmente en la aldea y permanecerá aquí hasta que se complete la misión. No necesita llevar a nadie con usted ni proteger a nadie. Es libre de abordar esta misión como desee. Al completarla, una vez que regrese, el cliente nos entregará el pago. Daiki aceptó el pergamino e inclinó la cabeza. Tomaré mi equipo y me iré de inmediato, Okage-sama, respondió. Ten cuidado ahí fuera, Daiki, incluso los bandidos pueden ser peligrosos, le advirtió el anciano. Daiki le agradeció una vez más después de aceptar sus palabras y se fue a prepararse para su misión. Capítulo 7. El castillo. Parte 2. Considerándolo todo, no tardó mucho en llegar a su destino. El país de los cuellos estaba justo al otro lado de la frontera del país del fuego, justo entre el pequeño territorio vacío que lo separaba del país del viento. La ubicación de los bandidos ya había sido determinada y todo, se habían establecido en un antiguo puesto de avanzada que realmente no había sido utilizado en décadas. La tierra de los cuellos ya no tenía shinobi que la controlara. Habían perdido su pequeña aldea shinobi hacía mucho tiempo, durante el preludio de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Si Daiki recordaba correctamente, el invocador del clan Camaleón, era el último shinobi vivo de la Tierra de los Cuellos y su último acto fue invocar al jefe Camaleón. De cualquier manera, se movió a un ritmo rápido, y cuando el sol comenzó a ponerse, llegó a su destino. Eso fue hace 4 horas y media. Actualmente, Daiki se encontraba encaramado en lo alto de la rama de un gran árbol, escondido entre el espeso follaje y observaba el puesto de avanzada que los bandidos habían tomado. No era nada del otro mundo. Una pequeña salida de unos cientos de metros de largo y ancho, rodeada de muros de madera. Había algunas plataformas con antorchas en el interior, pero estaban desocupadas. Descuidado.
O ignorante. Quizás simplemente sea estúpido, resopló Daiki. En realidad, los únicos guardias que tenían apostados eran dos hombres en las puertas, y según pudo deducir, parecían cambiar por otro par de hombres cada 3 horas. Según sus observaciones, había aproximadamente 30 miembros en la tribu de bandidos, lo que coincidía con las estimaciones del pergamino de la misión. Pero hubo un caso atípico. No sabía si era desinformación, les habían mentido sobre los detalles de la misión a cambio de un precio más bajo o si simplemente era algo nuevo. Tenían un líder. Y no era un simple bandido. Era un hombre corpulento, de piel oscura y cabello rubio pálido desgreñado. Un hombre corpulento, de piel oscura, llevaba una diadema blanca con el símbolo de Kumo, atravesado por una barra. Un ninja desaparecido. Por suerte, no era muy fuerte según los estándares generales. Ni siquiera había podido localizar a Daiki escondido en el árbol donde se encontraba. Claro, los ninjas de Konoha eran los mejores entre los mejores saltando de árbol en árbol y escondiéndose entre ellos, pero no era como si fuera un shinobi sigiloso especialmente hábil. Después de todo, ocupaba el puesto medio en la clasificación de su generación. Naruto había sido el mejor de su clase, el único entre los que era el mejor. Daiki miró el libro que sostenía. Era un libro de bingo, que se les entregaba a todos los miembros del cuerpo genin. Nombre. Komaya Hekazu. Edad. 24. Rango. Genin. Estimación de amenazas. Rango de información del objetivo. Un shinobi raso, entrenado principalmente en las artes del kenjutsu, con pocos conocimientos de jutsu más allá de los básicos. Buscado por el asesinato de su compañero de equipo antes de huir de la aldea de Kumogakure. Recompensa. 150.000 yo. Básicamente, a todos los efectos, era un genin de carrera, nadie especial. Pero de nuevo, yo tampoco soy nadie especial, reflexionó Daiki. La pregunta, sin embargo, ¿era él más especial que Komaya Hekazu? Bueno, de cualquier manera, el hombre tenía habilidades de detección lamentables, ni siquiera fue capaz de notar a un genin vigilando su campamento durante horas. Daiki confiaba en su capacidad de eliminar a los bandidos sin que el hombre se diera cuenta, siempre y cuando lo hiciera en silencio y no se aventurara en la cabaña principal del puesto de avanzada donde el ex shinobi de Kumo se había retirado hacía una hora. En realidad, tenía 3 opciones. Entrar, matar a los bandidos e irse, como era la misión. Matar a los bandidos y luego ir a por la cabeza del shinobi. O regresar a la aldea e informar del cambio de circunstancias. La tercera opción sería la más segura. Pero también y la peor opción. Si me da tanto miedo incluso enfrentarme a un genin profesional, ¿cómo demonios voy a ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la mierda que se avecina? Hizo una mueca al pensarlo. Estaba receloso de pelear con otros shinobi en este momento, especialmente después de lo que le pasó con esos punks folladores de Iwa. No, quería atacar la cabeza de este tipo. Sería una prueba para él. Para ver si tenía lo necesario para lograr lo que quería. Además, estaba bien equipado para esto. Tenía su kunai, su shuriken, algunas bombas de humo, un pergamino de sellado hecho por él mismo e incluso algunas etiquetas explosivas de su propia fabricación, una incluso ya enrollada en el mango de un kunai y lista para ser lanzada al vuelo. Y encima de todo, el elemento sorpresa estaba de su lado. Y lo bueno es que la misión consistía simplemente en encargarse de los bandidos. Así que cualquier objeto de valor que tuvieran estaba a su disposición. Hagámoslo. Daiki asintió para sí mismo, se levantó y guardó el libro de bingo en su bolsa de suministros, antes de sacar 2 shuriken. Se acercó al borde de la rama, alineó su brazo y luego lo lanzó hacia afuera. Los 2 shuriken salieron de su mano como un borrón y, unos instantes después, perforaron las yugulares de ambos bandidos que custodiaban la entrada. Cayeron juntos al suelo, muertos. Por un instante, Daiki se quedó mirando. Y descubrió que, en realidad no sentía nada por haberlos matado. Después de todo, solo eran bandidos. Sintió más emoción al cortarle la garganta al conejo que la academia le había regalado en su último año para acostumbrarlo a matar. Saltó de la rama del árbol y descendió hacia el suelo dentro del puesto de avanzada, aterrizando un segundo después, de puntillas detrás de una de las chozas, sin hacer ningún ruido. No había ningún bandido por ahí, salvo unos cuantos que estaban sentados juntos en medio del puesto de avanzada, bebiendo alcohol alrededor de una fogata. Sacó un par de kunai y se puso a trabajar. Fue casi absurdo lo fácil que fue sorprender a los bandidos afuera, un par de kunai atravesó la garganta de 2 de ellos, y luego, antes de que el otro pudiera darse cuenta de que sus amigos estaban muertos, le cortaron la garganta y ni siquiera tuvo la opción de hacer un sonido.
Y el resto, dispersos por las cabañas del puesto de avanzada, se encontraban igual de tranquilos. Sobre todo porque la gran mayoría dormía profundamente. Y una simple transformación en uno de los bandidos del exterior, fue suficiente para hacer que los despiertos bajaran la guardia y le permitieran asesinarlos antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Todo lo que tenían eran armas y poco o ningún entrenamiento para que valieran algo en el combate en este mundo. No destacaban en ningún aspecto, ni siquiera en sus armas. No tenían ninguna individualidad. Todos tenían espadas de hierro comunes, y solo unos pocos portaban armas de repuesto, como dagas. ¿Quién usaba dagas hoy en día? Los kunais eran más baratos y fáciles de conseguir. Malditos idiotas. En total, cuando terminó y lo saqueó por completo, se encontró siendo el orgulloso nuevo propietario de 32 espadas comunes y 3 dagas. Y solo tenían 30.000 ríos entre todos. Los pobres desgraciados. Parecía que su jefe guardaba algo de valor para sí. Todos los bandidos murieron en menos de 5 minutos. Los shinobi, incluso los más débiles como él, estaban muy por encima de la población general. Se sentó junto al fuego, donde afuera yacían a su alrededor los cadáveres de los bandidos y observó la cabaña principal donde estaba el líder. Su mente estaba mitad en cómo abordaría el asesinato del hombre, y mitad en el hecho de que no había recibido notificaciones ni nada. Lo que significaba que probablemente no había ganado algo así como experiencia por matarlos. Como de costumbre, este sistema de juego suyo era bastante diferente a todo lo que había visto en juegos o historias reales. Pero por si acaso, pensó. Nombre. Daiki Yurei era. 13. Capacidad de chakra. 6500, Gemi Elite. Fuerza. 31.500. Resistencia. 47.500. Durabilidad. 31.500. Agilidad. 31.500. Taijutsu. 105.500. Ninjutsu. 55.500. Genjutsu. 10.500. Bukijutsu. 15, 3.500. Chakra Control. 155.500. Afinidades de los chakras. Rayo, N/A. No tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novato. Has alcanzado el nivel de un novato. Sí, como era de esperar. Su resistencia y capacidad de chakra habían aumentado un poco, e incluso su Bukijutsu había mejorado un poco, lo cual tenía sentido, ya que era la primera vez que usaba sus armas para matar. Pero nada como la experiencia o subir de nivel hizo que sus estadísticas sufrieran un cambio drástico. Bueno, da igual. Le reveló algunas cosas, pero le planteó muchas más preguntas sobre este asunto. ¿Podría ser posible algún tipo de linaje? Eso no importaba ahora. Tenía que matar a un ex shinobi de Kumo. Bueno, de cualquier manera, en cuanto al ninja desaparecido, no tenía sentido luchar contra él si no era necesario matarlo. El combate shinobi no se basaba solo en intercambios frontales de taijutsu y ninjutsu. Daiki metió la mano en su bolsa de suministros y sacó las 4 etiquetas explosivas que le quedaban, antes de acercarse sigilosamente a la cabaña principal y colocar una a cada lado del pequeño edificio. Luego, regresó al fuego y sacó el kunai que ya había golpeado con una etiqueta y sonrió. «Boom, cariño», se rió entre dientes, antes de pasar su chakra a través de la etiqueta para encenderla y arrojarla por la ventana de la cabaña. Un momento después, el interior del pequeño edificio estalla en una explosión, activando y detonando las otras 4 etiquetas de explosión, envolviendo al pequeño edificio en una explosión masiva. Los escombros volaron por el aire mientras el edificio en sí era destruido y Daiki se tensó, preparándose para disparar hacia adelante con un movimiento corporal y abalanzarse sobre el hombre con toda su fuerza. Y sin embargo, mientras estaba allí, tenso y listo para actuar en cualquier momento, pasaron 10 segundos, luego 30, y antes de que se diera cuenta, 1 minuto entero sin señales de movimiento. Y para entonces el humo de las explosiones comenzó a disminuir. Pronto, los restos de la cabaña aparecieron a la vista, más o menos una pila de escombros y restos de muebles destrozados, y tendido entre los escombros, medio sumergido, medio no, estaba el cadáver carbonizado de Komaya Hekazu. Daiki parpadeó. ¿Fue fácil? Muchísimo más fácil de lo que esperaba. Pensó que tendría una pelea épica con este tipo, herido y furioso. Pero no, y simplemente estaba muerto. Luego, básicamente lo golpeó con lo que equivalió a 5 granadas y derribó un pequeño edificio encima de él. Por duros que fueran los shinobi, este tipo seguía siendo solo un genin como él, y no uno impresionante como Sasuke o algo así, solo era un inútil. ¿Entonces tenía algún sentido?
Sacudiendo la cabeza, Daiki se acercó y sacó el cadáver de los escombros. Su piel humeaba levemente y sus ojos estaban girados hacia atrás, la piel de su rostro estaba carbonizada y quemada. Diablos. Su equipo parecía estar en mejores condiciones que él. Una típica espada Kumo con empuñadura blanca, que todos parecían tener, y un par de bolsas de armas y suministros carbonizadas. Selló la espada en su pergamino de sellado, antes de rebuscar en sus bolsas. Encontró algunos kunais, algunos shurikens, un carrete de alambre ninja, un total de 55.000 yo. Hola, ¿qué es esto? Daiki parpadeó al observar el último objeto que encontró. Un pequeño pergamino enrollado. Lo abrió y sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. ¡Mierda! Se quedó boquiabierto. Lo que se reflejó en él fue el título. Rango B, estilo relámpago. Asesinato electromagnético. Eran las instrucciones para un jutsu estilo relámpago. Y uno que ni siquiera conocía, maldita sea, qué suerte tenía. Rápidamente, lo selló en su pergamino con el resto de su botín, antes de sacar una de las espadas y cortar la cabeza del hombre y hacer lo mismo con ella. Con el corazón latiendo rápidamente por la emoción, y sin siquiera pensar en lo que acababa de hacer, se retiró al árbol en el que se había escondido durante las últimas horas. Capítulo 8. El castillo. Parte 3. Por mucho que a Daiki le encantaría aprender de inmediato el nuevo jutsu que acababa de descubrir. No podía hacer eso estando tan lejos del pueblo. Bueno, estaba bien de todas formas, ya que no tardaría en regresar al pueblo y ponerse a ello. Pero antes de eso, tenía un objetivo más que cumplir. Una vez cumplido su misión y con la emoción inicial de lo que encontró disminuyendo, Daiki se dirigió hacia el paso Kubisaki, la antigua capital de la Tierra del Cuello y donde el otrora daimyo y ex jefe shinobi de la Tierra residía en un castillo propio en el pasado. Por lo que recordaba de sus clases de geografía en la academia, las fuerzas shinobi de la Tierra del Cuello fueron aniquiladas justo antes de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, por Tanigakure, la aldea escondida en el valle. Tanigakure fue una antigua aldea shinobi del país de los ríos. Por orden de su daimyo, invadieron el país de los cuellos para expandir su territorio. Al estar entre el país del viento y el país del fuego, se sentían constantemente amenazados. Tanigakure fue aniquilada durante la Segunda Guerra, de hecho por Konoha en respuesta a su ataque a la tierra de los cuellos, porque estaban aliados con su aldea. Ahí está. Daiki divisó su destino menos de media hora después de dejar atrás el campamento de bandidos. Era un país bastante pequeño, después de todo. Sobresaliendo por encima de los árboles, a unos 250 pies de altura, había un gran castillo de color oscuro. Su objetivo. La invocación camaleón, Shiromari. Si no recuerdo mal, el pergamino de invocación debería estar en lo más alto, dentro de la torre, reflexionó Daiki, observando la imponente torre del castillo que se alzaba en el aire. Destruir el pergamino enviaría a Shiromari de regreso al reino de la invocación, pero eso sería un desperdicio. Sin embargo, tenía que admitirlo, Shiromari era increíble integrándose. No podía sentir nada extraño en absoluto con solo mirar la forma de castillo que había tomado la invocación. Bueno, si se esperaba algo de una invocación de camaleón, sería que se mimetizara, supuso. Había dos posibilidades. De cualquier manera, probablemente Shiromari lo atacaría, lo cual no era bueno, ya que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una invocación de jefe, y definitivamente era la invocación de jefe. Ninguna otra invocación tendría el pergamino de invocación de clan a mano. La primera opción, después de tener en sus manos el pergamino, era poder razonar con Shiromari y calmar la invocación. Mencionar que mi pueblo natal masacró a los enemigos de sus antiguos amos podría ganarme un poco de buena voluntad, reflexionó. La segunda opción era que no podía calmar la invocación y tendría que regresar a Konoha y confiar en sus compañeros shinobi para protegerlo y alejar la invocación del jefe. Eso o que se rindió después de huir. De cualquier manera, iba a firmar su nombre en ese contrato esta noche. Daiki entrecerró los ojos mientras contemplaba el castillo pensativo. El método más rápido y seguro sería entrar a la torre desde afuera y salir con el pergamino rápidamente y no correr el riesgo de ser atrapado en el estómago de Shiromari. Pero, si hiciera eso, parecería un ladrón común y no se ganaría exactamente el cariño del camaleón invocado haciéndole un agujero. Así que la mejor opción probablemente sería entrar por el frente y subir a la torre. Bueno, al menos, Shiromari no se apresuró a intentar matar a Naruto, Hinata y Kiba cuando entraron. Así que al menos tenía eso a su favor.
Saltando del árbol, Daiki caminó hacia el castillo, subió las escaleras y agarró la manija de la puerta, antes de abrirla y entrar. Soltó un silbido cuando entró. Un diseño bastante elegante, tuvo que admitirlo. Gran piso inclinado de color púrpura brillante, pinturas extravagantes, jarrones y otros elementos que cubren las paredes como decoración. Considerando que esto se basaba en el castillo original de los invocadores anteriores, Daiki tuvo que reconocerle el mérito. Incluso desde el pasillo, admitió que tenía buen gusto. Manteniendo los sentidos alerta, Daiki hizo lo que había planeado y se dirigió a la escalera interior y subió. Ignoró los pisos intermedios a los que se ramificaban las escaleras y continuó hasta la cima. Y poco después llegó a su destino. Era una pequeña habitación ubicada en lo más alto de la torre, tenuemente iluminada, con un pequeño santuario en el centro, y sobre un pequeño pedestal, un enorme pergamino verde oscuro. El pergamino de invocación del camaleón. De verdad es un pergamino de invocación. Daiki fingió sorpresa y se acercó. Ya tenía un plan y una excusa conveniente para ponerlo en práctica. Gracias, grupo de bandidos. Gracias, ex shinobi de Kumo fallecido. ¿Y cómo se llamaba de nuevo? No es importante. En la cubierta del pergamino, pudo ver el diseño de un camaleón pintado en tinta oscura, con su cola enroscada y su larga lengua estirada. Daiki desplegó el pergamino y, en varias columnas, vio docenas de nombres escritos con sangre. El último era Kubisaki Koza. Kubisaki Koza, he leído sobre este tipo, tarareó Daiki, fingiendo. Pero al menos en ese caso, no mentía. No sé cuánto significará para ti ahora que ya no estás, pero en Konoha nos vengamos de ti. Aniquilamos Tanigakure en venganza por ti. Dando una palmada, Daiki inclinó la cabeza y rezó una breve oración en memoria del hombre. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que dejó algo tan valioso para él. De verdad, Daiki le estaba increíblemente agradecido. Si alguna vez se lo encontraba en el mundo puro, sin duda le invitaría a una copa. Terminada la oración, Daiki no perdió tiempo, se mordió el pulgar, cortándolo y haciéndolo sangrar, y luego escribió su nombre en el pergamino. Enrolló el pergamino del contrato de invocación, lo llevó bajo el brazo y esperó un momento. Casi esperaba que las paredes se convirtieran en el interior carnoso del estómago de un camaleón y trataran de digerirlo. Pero no. Nada. Bueno, menos mal. Hoy sí que fue un día de mucha suerte. Parecía que Shiromari no tenía ningún interés en devorarlo como a todas las demás pobres almas que acabaron atrapadas en su interior. Sin mirar a caballo regalado en la boca, Daiki bajó las escaleras, hasta el final, y se dirigió directamente a la puerta principal. Exhaló un profundo suspiro de alivio que ni siquiera sabía que contenía cuando salió y bajó las escaleras exteriores. Se detuvo al pie de las escaleras y se giró para mirar el castillo, frunciendo los labios pensativo. Parecía que podía irse con el pergamino. Pero si no hacía nada al respecto ahora mismo, no podría invocar al jefe. Bueno, al menos tenía un plan aproximado para esto, así que podía intentarlo, no tenía sentido no hacerlo ya que parecía que Shiromari estaba bien con él. No eres un castillo en absoluto, ¿verdad? Dijo en voz alta. Sé que este castillo fue destruido hace unos 50 años, y hay un montón de rumores sobre ti. Vaya, oí a un tipo hablando de ti hace un tiempo, afirmando que sabía que eras una invocación y que por eso no se adueñaba de este castillo vacío. No hubo respuesta. Solo el viento en sus oídos y ningún cambio en el castillo. Pero sintió que los pelos de sus brazos se erizaban, como si alguien a quien no podía verlo estuviera observando. Así que Daiki siguió adelante. Y a juzgar por el pergamino de invocación que acabo de encontrar, tiene sentido, ¿no? Reflexionó el genin. Eres uno de los invocadores del clan camaleón, ¿verdad? Por un momento no pasó nada. Y por ese momento pensó que tal vez era una causa perdida. Pero entonces, un suspiro audible resonó en el aire y llegó a sus oídos. Era fuerte y retumbante, como era de esperar de una criatura de ese tamaño. ¿Y qué? Una voz grave y masculina emanó del castillo. Te permití tomar el pergamino. Deberías agradecer tu buena suerte. ¿Hablaste cuando lo hiciste antes de firmarlo, o te habría devorado como a tantos otros? Capítulo 9. El castillo. Parte 4. ¿En serio? Los labios de Daiki se curvaron en una sonrisa sardónica. ¿Estoy en lo cierto al suponer que eres el jefe del clan camaleón? Un bufido vino del castillo, de hecho, mi nombre es Shiromari, orgulloso líder del clan camaleón.
El invocador disfrazado de castillo se presentó. Ahora puedes irte, nuevo invocador, puedes resolver el trato entre tú y mi clan solo, tengo un deber que cumplir, encomendado por mi antiguo maestro, tu predecesor. Sí, gracias por dejarme firmar el pergamino, por cierto, respondió Daiki, frunciendo el ceño. Pero, debes de llevar aquí 50 años, ¿por qué? Solo estoy cumpliendo la tarea que me encomendó mi antiguo maestro. Devoraré a todos sus enemigos. Declaró Shiromari con orgullo. Bueno, al menos Daiki tuvo que elogiarlo, o mejor dicho, su absoluta lealtad. Si te refieres a Tanigakure, los que mataron a tu maestro y a sus seguidores, están todos muertos, señaló Daiki, reforzando lo que había dicho antes. No queda ni una sola persona de esa aldea con vida. Los masacramos hasta dejarlos sin vida, hombres, mujeres y niños. No queda ningún enemigo de tu maestro que puedas matar. No estaba exactamente escrito así en los libros de texto, pero leyendo entre líneas, era fácil verlo. Shiromari se quedó en silencio por un momento. ¿Y ni uno solo? A pesar de lo potente y masculina que sonaba la voz de invocación, Shiromari no pudo ocultar el tono apagado en su voz ante la pregunta. Ya lo dije, ¿no? Los de Konoha los masacramos en venganza por matar a tu maestro y a sus seguidores, respondió Daiki. Así eran las cosas en aquel entonces. Los matamos hasta el último hombre y nos aseguramos de que nadie volviera con pensamientos de venganza. Nos quedamos con todo lo de valor y quemamos su aldea hasta los cimientos. Todos desaparecieron. De hecho, mencionarlo fue un poco aleccionador. Le recordó lo brutal que era este mundo. Y él no era un mesías como Naruto, capaz de hacer que la gente se arrepintiera, viera la luz y encontrara una mejor vida. Era un shinobi cualquiera, con un poco más de información que los demás para aprovecharla. No tenía el privilegio de la fuerza, el poder innato ni el talento para preocuparse por gente así. Ya veo, respondió Shiromari con sencillez. En ese mismo momento, una enorme bocanada de humo envolvió el castillo, y de repente desapareció, quedando solo la base de piedra sobre la que estaba construido. Y en su lugar, había un titánico camaleón de escamas verdes oscuras, con brillantes ojos amarillos, antenas largas como las de una serpiente que recordaban a orejas que se extendían desde su cráneo, y un par de apéndices en forma de alas que sobresalían de su espalda. Y su cola gigantesca, estaba rematada por la cabeza de una enorme serpiente. ¿Qué demonios? Daiki se quedó boquiabierto al ver la verdadera forma de Shiromari. Para empezar, ¿por qué demonios tenía una serpiente como cola? Y segundo, lo reconoció. Claro, era mucho más oscuro, pero esta era la invocación camaleónica de Pain, ¿verdad? Eso significa que Pain mató y esclavizó a Shiromari algún tiempo antes del fin del salto temporal. Los pensamientos de Daiki se desbocaron. Unos brillantes ojos amarillos lo miraron fijamente, examinándolo. ¿Qué pasa con esa cola con cabeza de serpiente? Preguntó sin poder evitarlo. Shiromari parpadeó lentamente. Es solo una señal de mi ascendencia, respondió el enorme camaleón, muy franco. El clan del camaleón estuvo aliado con el clan de la serpiente, un experimento para convertirse en el clan del dragón, como tanto desean. Nací del anterior líder del clan del camaleón y del actual líder del clan de la serpiente, Manda. La explicación de la segunda parte fue la propia cabeza de la serpiente, que se alzó sobre la cabeza normal de Shiromari para mirar a Daiki. Parecía que Shiromari tenía una sola personalidad que controlaba ambas cabezas. Entonces, ¿se trataba de una percepción compartida? ¿Algo así como lo que hizo Nagaot con sus 6 caminos de pene y el Rinnegan? Aún así, eso explicaba mucho sobre la apariencia de Shiromari, más o menos. Incluso explicaba los apéndices y antenas con forma de alas que, si se endurecían, podían pasar por cuernos. Eran como los de un dragón. Igual que quienes dominaban el modo sabio serpiente, trascendían la serpiente para convertirse en dragón y obtenían apéndices similares a los de un dragón, como cuernos en el caso de Kabuto. Konoha está en contra del clan serpiente en su mayor parte en este momento, decidió responder Daiki, a pesar de todas las preguntas que quería hacer, su invocador principal es un traidor de Konoha que huyó de la aldea. No hay problema con eso, la alianza con el clan serpiente se vino abajo hace mucho tiempo, los enormes hombros de Shiromari se encogieron con indiferencia, y no hay amor perdido entre mi padre y yo, él es una bestia vil y arrogante. Me parece bien, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Entonces, ¿tienes alguna prueba para mí? Ya sabes, para conseguir tu lealtad y tu cooperación. No, respondió Shiromari, el clan y yo te observaremos, eso es todo.
Si consideramos que no eres apto como invocador, simplemente tacharemos tu nombre del pergamino de invocación principal y te impediremos que nos invoques. De momento, puedes invocarnos a mí y a mi clan como desees. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes de que puedas invocarme, ya que te falta el chakra necesario. Vaya, tendría que tener cuidado de eso en el futuro y mantener buenas relaciones con ellos, pero aparte de eso, no había nada de qué quejarse. Espera, hizo una pausa y un pensamiento le vino a la mente. ¿Puedes sentir mi chakra? Preguntó Daiki. Por supuesto que puedo, Shiromari puso en blanco sus enormes ojos amarillos brillantes. El clan camaleón se especializa en mimetizarse, esconderse de los demás y sentir a los demás. Cada miembro del clan camaleón es un sensor nato. Bueno, bien por ellos, supuso. No estaba nada celoso. Además, ahora prácticamente podía invocar un sensor para que lo ayudara cuando lo necesitara. Qué bien por él. Genial, son increíbles, ¿verdad? Elogió Daiki. Bueno, me llamo Daiki, es un placer trabajar con ustedes. Sí, supongo que sí, asintió Shiromari. Pero ya es hora de volver a casa. Así que, hasta nuestro próximo encuentro, invocador Daiki. El enorme camaleón inclinó su cabeza con respeto antes de desaparecer en una enorme nube de humo, regresando a su hogar. Bueno, eso fue algo, Daiki mordió el labio. Muchísimo más fácil de lo que pensaba. Y ahora tenía sus propias invocaciones, bien por él. Aunque, como siempre, necesitaría mejorar su capacidad de chakra antes de poder hacer algo al respecto. Y al menos ya conocía los sellos manuales para el jutsu de invocación y era una técnica bastante sencilla. Es hora de ir a casa, se dijo Daiki. Sacó el pergamino de su bolsa, selló el pergamino del contrato de invocación y saltó a los árboles que rodeaban la zona. Hizo una pausa al aterrizar y por un momento su mirada se dirigió hacia la tierra de los ríos. Después de todo, Tanigakure no era el único lugar en el país de los ríos. Allí había una base de Akatsuki. Pero aún más importante para él, era la mina de oro de Katabami, un pequeño pueblo minero en la tierra de los ríos, y no tan lejos de su posición actual. Y el lugar donde Raiga y Ranmaru se habían establecido. Pronto, se prometió. Aún no era el momento. No tenía la fuerza para derrotar a Raiga en ese momento. Pero lo haría. Sabía exactamente dónde encontrarlo. Lo único que le faltaba era la fuerza para hacerlo. Capítulo 10. Regreso a la rutina. Parte 1. Daiki llegó a la aldea de la hoja temprano por la mañana. Podría haber regresado antes, pero decidió acampar y descansar unas horas antes. Y haz una copia de las instrucciones del ninjutsu de asesinato electromagnético y de la matriz del sello del pergamino de invocación del clan camaleón. Algo interesante que había aprendido sobre los sellos era que, en su mayor parte, uno no podía activar la matriz del sello sin comprender cómo funcionaba el sello y activar los efectos con chakra. Solo los sellos más básicos podían ser activados por alguien que no comprendía cómo funcionaban, porque el disparador era así de simple y podía activarse simplemente pasando chakra a través de él. Al principio fue un poco fastidioso aprenderlo, porque significaba que no podía simplemente quitarle la camisa a Naruto y copiar su sello de 8 trigramas y zas. Ponérselo encima y encontrarle un bijou o algo para meterlo ahí y esas ganancias. Por otra parte, tenía sentido, más o menos. Si uno pudiera copiar y usar un sello, el Iraisin no sería tan raro, ¿verdad? De todos modos, copiar la matriz del pergamino del contrato de invocación, al menos le permitió estudiar un tipo de matriz de sello raro y de alto nivel y expandir su propio conocimiento. Solo entendió una fracción mientras lo copiaba, pero la cabeza de Daiki ya estaba llena de ideas. Tal vez pueda grabar un sello en las armas y otros objetos y conectar el sello a un sello de almacenamiento, una versión más débil del sello de invocación para que regresen al sello de almacenamiento después de un período de tiempo determinado, reflexionó el chico mientras se dirigía a través del pueblo hacia la torre del Hokage. No tenía exactamente armas legendarias a mano, pero lanzar toneladas de armas desde un sello bien podría ser un jutsu en sí mismo. Podría hacer su propia versión pirata de la puerta de Babilonia. Puerta del Resplandor. Ese sí que era un nombre dulce y original. Su nombre significaba brillar, después de todo. O quizás Shining Gate sería mejor. Claro que había algunos detalles que resolver, pero un pergamino no era precisamente la mejor manera de usarlo. Quizás si se tatuaba el sello en la palma. Incluso podría editar la matriz de sellado para añadir parte de la fuerza del sello explosivo y así poder apuntar y disparar sus armas en lugar de tener que lanzarlas, como Tenten. Definitivamente era necesario estudiar y experimentar más en ese frente.
De cualquier manera, los copió simplemente porque no estaba seguro de si le permitirían conservarlos. Después de todo, los pergaminos de invocación eran increíblemente raros, y asesinato electromagnético era un jutsu de rango B, que probablemente valía mucho dinero. Bueno, de todos modos, tenía las copias, y su nombre ya estaba en el pergamino del contrato, así que incluso si las confiscaban, en realidad no perdería mucho. También fue una prueba. Para ver cuánto podía conseguir. ¿Le quitaría el Hokage su botín? Dado que se trataba de Hiruzen, aunque la posibilidad siempre existía, lo dudaba. Pero lo pragmático era cubrirse las espaldas y probarlo de todas llenas. Unos minutos después, Daiki llegó a su destino y apartó esos pensamientos de su mente por el momento. El genin se dirigió a la torre Hokage y a través del piso inferior del edificio hasta la sala de admisión de misiones. Parecía que era bastante temprano, así que el Hokage estaba de nuevo en la habitación. Lo cual le ahorró tiempo. En cuanto reveló el pergamino de invocación, probablemente lo habrían dirigido a su oficina de todos modos. Ah, Daiki-kun, ¿ya regresaste? Lo saludó cálidamente el Sandaime. Sí, señor, se detuvo frente al escritorio principal detrás del cual estaba sentado el Hokage e inclinó la cabeza respetuosamente. No fue un viaje muy largo y los bandidos fueron presa fácil, ni siquiera se dieron cuenta. Excelente trabajo, lo elogió Sarutobi, dando una ligera calada a la pipa que colgaba de sus labios. Me aseguraré de avisarle al cliente para que pueda cobrar su pago. Gracias, pero antes de eso y comenzó Daiki. HMM. El anciano Hokage le levantó una ceja. Hubo algunos contratiempos que los detalles de la misión no tuvieron en cuenta, añadió. Es así. Tarareó el Hokage, mirándolo con interés. ¿Qué clase de hipo? Los bandidos estaban liderados por un ninja renegado, reveló Daiki, metiendo la mano en su bolsa de herramientas y sacando el libro de bingo que contenía y pasando las páginas a una página específica, desgastada. Komaya Hekazu, un antiguo genin de Kumo. Ya veo, eso sin duda mejoraría la clasificación de una misión, y no enviaría a un novato como tú a lidiar con un ninja desaparecido, y menos solo. Sarutobi se inclinó ligeramente y leyó la entrada del libro antes de mirar al chico a los ojos. Supongo que, ya que estás aquí informando del éxito de tu misión, ya se han encargado de él, ¿no? Sus sentidos sensoriales eran deficientes. Cubrí la cabaña donde vivía con múltiples etiquetas explosivas y no sobrevivió, explicó Daiki rápidamente. Lo admito, esperaba más de él. Me atrevo a decir que es bueno que no hubiera más en él, o tal vez no estarías aquí ahora. El anciano negó con la cabeza ligeramente. Deberías haber regresado cuando notaste el cambio en los parámetros de la misión. El regaño fue leve. Daiki hizo una mueca de dolor, pero ya había preparado su historia de portada. Lo habría hecho, pero mientras los espiaba, reveló una información que me impulsó a actuar. ¿En serio? Reflexionó Sarutobi, animándolo a continuar. Estaba en posesión de un pergamino de ninjutsu para un jutsu de relámpago de rango B, pero no solo eso, continuó Daiki, habló de un pergamino de contrato de invocación que había descubierto escondido en un castillo no muy lejos del puesto de avanzada que él y los bandidos habían tomado. El Hokage parpadeó. ¿Esa fue la única acción de sorpresa que dio? ¿En serio? Preguntó. Daiki asintió. Decidí encargarme de él en ese mismo momento y luego conseguir el pergamino del contrato yo mismo, reveló. Hiruzen suspiró y levantó la mano para frotarse el puente de la nariz. Y de nuevo, viendo que estás aquí ahora, estoy seguro de que tuviste éxito, respondió, antes de negar con la cabeza y bajar el brazo. En el futuro, no tomes riesgos como este a la ligera. Tu vida como shinobi de Konoha tiene mucho más valor que un mero jutsu de rango B o un pergamino de invocación. Daiki parpadeó en respuesta. Él se sorprendió. Y después de todo, era un genin cualquiera. Un jutsu de rango B, y ni hablar de un pergamino de invocación, valía mucho más que un genin de carrera abandonado. Al menos eso era lo que sabía el pueblo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.